Estimados, bienvenidos a la clase número 14 de la asignatura de calidad y mejora continua. En esta oportunidad vamos a darle continuación al análisis de proceso que se realizó en la clase anterior. Y en este sentido me quiero concentrar en lo que se refiere a los indicadores. Bueno, ¿cuál es el punto acá? El punto es que los indicadores no son otra cosa que una forma en la que nosotros podemos relacionar las variables de un proceso. Cabe recordar que las variables de un proceso son las dimensiones con las que funcionan todos los elementos de un proceso. Esto ya lo hemos revisado varias veces. Cuando yo me refiero a los elementos de un proceso, me refiero a las entradas, las salidas, los recursos, las actividades. ¿Ya? Entonces nosotros entendemos que las entradas tienen dimensiones, por ejemplo, peso, tamaño, puede ser volumen, velocidad, lo que sea, tienen dimensiones y las salidas de la misma forma. Por el otro lado también tenemos que las actividades tienen variables y ya pusimos algunos ejemplos, que típicamente pueden ser hasta los tiempos, las duraciones. No necesariamente es eso, también hay más. En el caso de los recursos también podríamos tener muchas maneras de dimensionarlo. ¿Mm? Las posiciones de inicio y de término, las condiciones iniciales y finales también tienen variables. Las variables serían las dimensiones. ¿Ya? En ese sentido hay que entender que simplemente son las dimensiones de algo. Por el otro lado, cuando nosotros nos referimos a los parámetros, nosotros nos vamos a referir, al menos en esta asignatura, que los parámetros simplemente serían los valores que toman, ¿ya?, dichas variables. Ahora, lo que nosotros tendríamos que entender, que por ejemplo la variable puede ser el peso y las unidades de esta están en kilos, ¿ya? Nosotros tendríamos que entender que los parámetros en esta situación podrían ser de 25 kilos, de 45 kilos, como podría ser, por ejemplo, el uso de algún tipo de aditivo, ¿ya? Por colocar un ejemplo. Ahora, si nosotros nos fijamos bien, la definición de un proceso nos genera estas dimensiones. Y, o sea, nos genera esta información. Por lo tanto, nosotros, si quisiéramos controlar ese proceso, podría ser suficiente para saber si se encuentra funcionando de manera correcta o de manera controlada, ¿ya? Que tuviéramos alguna manera de relacionar esas variables. Y cuando hablamos de esas relaciones, nosotros creamos el concepto de indicador. Bueno, hay muchas maneras de usar esto. Muchas maneras de usar esto. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que por lo menos capten la idea. Yo ahí les puse una manera en la que ustedes podían relacionar y crearse algunos indicadores a partir del caso de Acuterra, que fue el que vieron ayer. ¿Ya? Pero por lo general, cuando nosotros hablamos de indicadores, estamos apuntando muchas veces a el concepto de eficiencia y el concepto de eficacia. Ese es como lo más típico. Me refiero a eficacia cuando nosotros queremos buscar la manera de que algún dato, algún indicador nos demuestre que un proceso está controlado o por lo menos que logra su propósito. Y por el otro lado, podríamos hablar del concepto de eficiencia porque por lo general lo estamos asociando al buen uso de recursos. Les voy a plantear la siguiente situación. Nosotros podríamos asociar a un proceso, por ejemplo, las variables de entrada, que podría ser el combustible, ¿ya? Lo que está ingresando, lo podríamos medir en litros. Y lo podríamos relacionar con una de las salidas, y en este caso sería la cantidad de unidades que se fabrican a partir de tal consumo de petróleo, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos alguna suerte de indicador sobre la eficiencia. Ahora, por el otro lado, podría ser que de alguna forma relacionemos la cantidad de tiempo invertido en algún proceso con el número de productos y quizás podríamos obtener algún indicador de eficacia. Esa es la situación. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa que ustedes sean capaces de proponer algunos indicadores extras a este ejemplo. Por lo tanto, les voy a dejar un foro en donde ustedes puedan ir colocando algunos indicadores que ustedes puedan considerar. No se limiten
a la información que se veía en el video de la clase anterior. Simplemente lo que necesito es que ustedes intenten ver si es que realizan otra vez ese mismo análisis, a ver qué otros indicadores podrían colocar considerando la idea de eficiencia y la idea de eficacia. Para más detalle para más información mejor dicho, lo vamos a tratar en la sesión de Teams. Bien, nos vemos.